PCI, Proyecto de Nivelación, Justicia Constitucional Administrativa, Segunda Oportunidad. José Rogelio Hernández Vázquez, matrícula BNL 071912, lunes 3 de febrero de 2025, Hermosillo, Sonora. El programa Bracero de 1942 a 1964 consistió en un conjunto de medidas legales que hicieron posible que 4.5 millones de mexicanos trabajaran en labores agrícolas en los Estados Unidos. Volcando de lleno en la Segunda Guerra Mundial, escaseaba la mano de obra en el sector agrícola, por lo que había de recurrir a trabajadores extranjeros, y es que la fuerza de trabajo estadounidense se había visto reducida por millones de hombres que se habían visto obligados a combatir en Europa y España. El origen del programa Bracero se encuentra en la localidad de California, allá por el año de 1942. Si bien comenzó llamándose Programa del Trabajo Agrícola Mexicano, terminaría recibiendo el nombre de Programa Bracero, pues que los jornaleros mexicanos eran conocidos como braceros. Así pues, el acuerdo en materia laboral entre Estados Unidos y México establecía que los jornaleros mexicanos debían percibir un sueldo mínimo de 30 centavos la hora, así como también determinaba unas condiciones de dignidad en cuanto a alimentación, alojamiento y sanidad e higiene. Los acuerdos bilaterales alcanzados entre Estados Unidos y México permitieron a los jornaleros mexicanos disponer de un salario mínimo digno, así como también disponer de unas condiciones laborales igualmente dignas en lo que se refiere al alojamiento, alimentación, transporte y seguridad e higiene. Más aún, no siempre Estados Unidos y México estuvieron de acuerdo, pues en 1954 el programa se canceló temporalmente. Finalmente, Estados Unidos se percató de que sin colaboración de México no era posible gestionar un programa laboral de migración, mientras que México comprendió que resultaba imposible impedir la migración de sus ciudadanos. Desarrollo. El programa Bracero, oficialmente llamado Programa de Trabajos Agrícola Mexicano, fue establecido por Estados Unidos en 1942 mediante un decreto federal, donde ellos, gobiernos de México y Estados Unidos de América, acordaron este programa, que hizo posible que millones de trabajadores mexicanos migrantes legalmente al ser contratados para trabajar por periodos cortos en Estados Unidos. Estados Unidos atravesaba una fuerte crisis económica y social causada por la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial. Ante estas circunstancias, los líderes políticos de este país se vieron obligados a encontrar mano de obra barata extranjera para responder a la demanda de ellos. Tenían en ocupar trabajadores agrícolas y obreros de los ferrocarriles. El Departamento de Agricultura de ellos, Estados Unidos de América, y las asociaciones de agricultores independientes acordaron que la ciudad del Paso, Texas, serviría como centro de reclutamiento de braceros. Esta operación era administrativa junto con el Buró de Granjas, que se encargaba de hacer los contratos. La migración es la expresión de la aspiración humana por dignidad, seguridad y un futuro mejor. Esta frase fue dicha por Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, y expresa la realidad de millones de personas en todo el mundo que migran en busca de una vida mejor. La migración mexicana hacia los Estados Unidos tiene sus raíces en el siglo XIX, principalmente con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848 entre México y Estados Unidos. Este tratado estableció la división fronteriza entre ambos países y fue un acuerdo de paz que puso fin a la guerra entre México y Estados Unidos, iniciada en 1846. En el mes de julio de 1942 dieron comienzo las pláticas en la Ciudad de México, las cuales durante 10 días, así el 4 de agosto de ese mismo año, el acuerdo para importación de mano de obra mexicana entró en vigor. La ratificación mediante el intercambio de notas diplomáticas en el mismo se incorporaron las demás del gobierno mexicano, que procuraba la defensa de sus naciones. Entre las principales podemos destacar garantías de un trato no discriminatorio, condiciones dignas de trabajo, salarios iguales a los recibidos por los norteamericanos. El acuerdo que se menciona es parte integrante del programa Bracero desarrollado entre los Estados Unidos y México, que comprenden dos periodos, el primero de los cuales inicia en 1942 y concluye en diciembre de 1947. El segundo discurre de esta fecha a diciembre de 1964. Se estima en 250,000 el número de braceros que salieron del país durante el primer periodo. En el segundo, que se promulgó por 17 años, los migrantes fueron
aproximadamente 450,000, en los cuales se firmaron acuerdos. Al acuerdo para reglamentar la concentración temporal de trabajadores agrícolas migratorios mexicanos con Estados Unidos de América, celebrado el 4 de agosto del 42, acuerdo de modificar el convenio 4 de agosto del 42 para reglamentar la concentración de trabajadores agrícolas migratorios mexicanos con Estados Unidos de América, celebrado el 26 de abril de 1946. Acuerdo para reglamentar la concentración de trabajadores no agrícolas migratorios mexicanos con Estados Unidos de América, celebrado el 29 de abril del 43. Acuerdo del regreso de México a los migrantes ilegales mexicanos y su posible remisión a los Estados Unidos de América, celebrado el 10 de marzo del 47. Acuerdo que prorroga el Acuerdo sobre los Trabajadores Agrícolas Migratorios de 1951, reformado con Estados Unidos de América, celebrado el 23 de diciembre de 1955. Acuerdo sobre la interpretación del artículo 7 del Acuerdo sobre Trabajadores Migratorios de 1952, reformado, y sobre la integración del artículo 22 del propio acuerdo con Estados Unidos de América, celebrado el 22 de junio de 1961. En cuanto a los montos de descuento y periodos de descuento para los trabajadores, bancos mexicanos y extranjeros que intervinieron en los fondos del programa Bracero, ¿hay algún dato disponible? Montos de descuento y periodos de descuento. Los trabajadores mexicanos que participaron en el programa Bracero tenían un descuento del 10% de su salario para el pago de impuestos y otros gastos. Además, se les descontaba un 5% para la compra de bonos de la tesorería de los Estados Unidos. Los trabajadores también tenían que pagar una cuota inicial del 2% de su salario. Regreso del dinero. El dinero descontado a los trabajadores mexicanos se enviaba a México a través del Banco de México. El gobierno mexicano utilizaba estos fondos para pagar pensiones de los trabajadores y para financiar proyectos de desarrollo de las comunidades de origen de los trabajadores. Personas beneficiadas y montos. Se estima que alrededor de 4.6 millones de trabajadores mexicanos participaron en el programa Bracero entre el 42 y 64. Según el gobierno mexicano, se pagaron alrededor de $1,000 millones en salarios y beneficios a los trabajadores mexicanos que participaron en el programa Bracero. En cuanto a las pensiones, se estima que alrededor de 200,000 trabajadores mexicanos recibieron pensión por su participación en el programa Bracero. Para reclamar el dinero por el trabajo en los campos americanos para el programa Bracero, es necesario seguir los siguientes pasos y presentar la documentación requerida ante las dependencias gubernamentales correspondientes. Documentos necesarios: 1. Acta de nacimiento para comprobar la identidad y edad del trabajador. 2. Contrato del trabajo. 3. Tarjeta de identificación del programa Bracero. 4. Comprobante de pago de impuestos. 5. Certificado de trabajo. Trámites legales. 1. Registro en el padrón de beneficiarios del programa Bracero. El trabajador debe registrarse en el padrón de beneficiarios del programa Bracero ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, CTPS de México. 2. Solicitud de pago de beneficios. El trabajador debe presentar una solicitud de pago de beneficios ante la Administración de Seguro Social, SSA, de los Estados Unidos. 3. Reclamación de impuestos. El trabajador puede reclamar la devolución de impuestos federales y estatales pagados en los Estados Unidos ante la Administración del Impuesto ICR de Estados Unidos.